Hace un tiempo, un maestro mío me recomendó que cogiese una hoja en blanco y con tinta azul escribiera los deseos que yo tenía, las cosas que yo quería o que deseaba que se manifestaran en mi vida, ponerlas con tinta azul en una hoja totalmente en blanco. Y desafortunadamente o por la razón que sea, no hubo el momento en el cual él me explicara el por qué se hacía de esa manera, por qué tinta azul precisamente o por qué una hoja totalmente en blanco. No hubo el momento. Pero como él es una persona que tiene resultados en su vida muy grandes y uno debe escuchar a personas cuyos resultados en la vida uno desee ver manifestados, pues lo hice así. Y la verdad es muy increíble. Más adelante toco un poquito de eso para que tú también puedas aprovecharlo. Pero a lo que voy es que no supe la razón, el por qué. Y, y como no quería cuestionar una persona que sí tiene resultados que yo admiro y que yo deseo, pues lo hice así. Pero seguramente él lo hace así y sabe la razón y sus maestros que le enseñaron que se tocaba hacer de esa manera también le dieron razones. Yo quedé sin la razón. Y recientemente, hace pocos días, una persona que me considera su maestro, estamos trabajando mucho en su evolución. Yo le recomendé esto, le dije, oye, escribe eso que tú deseas, que estamos visualizando para que lo manifiestes más rápido, escríbelo en una hoja en blanco con tinta azul. Y él me preguntó que por qué de esa manera. Yo le dije, honestamente, no lo sé. Honestamente, no lo sé. Lo he querido saber, pero no hubo el momento, no ha habido el momento para que el maestro me explicara. Pero sí quería saber la razón. Y fue muy curioso, porque en ese momento que estoy grabando esto es Shabbat Shoftim, una porción de la Torá llamada Shoftim. Estaba estudiando el Zohar y en el Zohar salió la respuesta de eso. Lo que estudié es mucho más amplio. Hay cosas muy increíbles en esta porción que uno puede encontrar en el Zohar, increíbles, pero solo voy a compartir este pedacito de por qué la tinta azul y lo explica el Zohar de una forma muy increíble. Entonces, bueno, empecemos. ¿En qué parte del Zohar nos vamos a centrar? Pues todo lo que tenga que ver con la sección Shoftim, desde el verso 11 hasta el verso 13. Entonces, iniciemos con un pedacito de lo que dice el verso 11 para entender eso. Ese pedacito es por esta razón que los sabios de la Mishnah han explicado que quien tiene un testimonio sobre una persona, los muros de su casa también tienen uno. Además, los miembros de su casa testificarán sobre él. ¿Cuáles son los muros de su casa? Ellos son los muros de su corazón, como está escrito en Isaías 38, verso 2. Entonces Hezequía volteó su cara hacia el muro. Y los sabios de la Mishnah han explicado para enseñarnos que Hezequía estaba rezando desde los muros de su corazón. ¿Qué nos dice todo este pedazo del verso 11? Es que cuando uno realiza un juicio, sea cual sea, ya sea sobre otra persona, en especial sobre otra persona, pero también sobre uno mismo, no cuentan las palabras, no cuentan los argumentos, lo que se cuenta o lo que se toma en cuenta es los muros de su casa. O sea, en dónde estaba su corazón a la hora de emitir ese juicio. Porque el criterio que tú utilizaste, no los argumentos, no las razones, no las palabras, ni siquiera los hechos, es en dónde estaba tu emoción a la hora de hacerlo. Esa parte o esa manera en la que tú lo hiciste emocionalmente es la que van a utilizar para juzgarte a ti. Entonces, puede que tú tengas 100% la razón. Esta vida, este mundo no se trata de tener 100% la razón, sino que se trata de dónde estás tú, dónde está tu emoción. Y bueno, continuemos. Pero inicialmente, esta parte. O bueno, la razón por la que quiero tomar esta parte es por un pedacito simple que dice, los muros de su casa, que dijimos que era el corazón, van a testificar sobre la persona dependiendo de dónde está la intención emocional de esa persona a la hora de juzgar, de emitir un juicio. Y dice que además los miembros de su casa testificarán sobre él. ¿Qué es eso de los miembros de la casa? Bueno, en el verso 2, en el siguiente verso nos explica, aquí este verso dice, los miembros de su casa son sus 248 partes del cuerpo. Por esto, los sabios de la Mishnah han explicado que una persona malvada o los pecados de una persona malvada están grabados en sus huesos.
Similarmente, los méritos de una persona justa están grabados en sus huesos también. Por eso, el rey David decía, todos mis huesos lo dirán, es un pedazo que sale en Salmos 35, verso 10. Eso es el por qué nos enseñaron quien testifica sobre una persona, las vigas de su casa, que son los huesos, que están construidos sobre su cerebro, que es el agua, y sobre esto está escrito en Salmos 104, verso 3, quien cae las vigas, sobre quien cae las vigas de sus cuartos en el agua. Bueno, veamos este verso que ya empezamos a ver, nos empezamos a acercar por qué utilizar la tinta azul. Entonces, inicia diciendo que los miembros de su casa son las 248 partes del cuerpo. 248 hace referencia al nefesh. Nefesh es el alma animal, o sea, lo que le da vida a este cuerpo corporal, el alma corporal. Y esas 248 partes también hace referencia a los 248 preceptos positivos que la persona, que la persona tiene a su disposición para realizar cosas que debe hacer él, así como hay 365 cosas que no tiene que hacer o tiene que evitar hacer, y esas 365 hacen referencia a los 365 nervios del cuerpo, las 248 partes o las 248 preceptos positivos de sí hacer son relacionados con los huesos. Cualquiera dirá, bueno, pero son 256 huesos, ¿no? Eh, sí, pero lo que pasa es que nacemos con 248 y conforme el ser humano va creciendo, como que algunos huesos se dividen y se generan más huesos y por eso terminan siendo 256. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que se entienda es que estamos hablando netamente de nuestro cuerpo físico para estos asuntos. Estamos hablando de los huesos, ¿no? Y dice que los pecados de una persona o las iniquidades, las cosas negativas de una persona, las desconexiones que tuvo de una persona malvada, o sea, de una persona que hizo las cosas, que su corazón estaba en egoísmo puro o en maldad, o bueno, ni siquiera en egoísmo puro, estaba en egoísmo, en un gradiente de egoísmo que no era 100% egoísmo, pero justificó ese egoísmo con algo, es decir, le dio un puño a alguien en la cara. Eso es 100% negativo y no hay ningún problema con que tú le metas un puño en la cara a alguien, desde que tú reconoces que es algo 100% negativo. El problema está en que tú digas, yo le di el puño en la cara, pero porque él me estaba mirando mal, como que justificar un acto negativo, eso es lo que hace una persona malvada. Si tú tienes 100% claro que eso que le estás haciendo a la persona es 100% negativo, ese acto es 100% negativo, ya es otra cosa. Y ya tú eres el que toma la responsabilidad, o eres 100% responsable de ese acto 100% negativo. La maldad real viene cuando tú le metes atributos de misericordia, es decir, cuando intentas justificar eso para suavizarte el juicio, para suavizarlo y en vez de decir, no, no es 100% negativo por esto, cuando es algo 100% negativo. Entonces, esas cosas que uno justifica, como que trae cosas, como que mezcla el bien con el mal, o lo positivo con lo negativo, ahí es donde está el malvado. Esas desconexiones lo que hacen es que se quedan grabadas en los huesos. Por eso es que cuando llega Yom Kippur, hay una parte, en este momento no se me viene el nombre, pero eh, son los golpes de pecho. Esos golpes de pecho se hacen mientras uno escanea un texto que son como unas declaraciones de soy culpable de tal cosa, soy culpable de tal cosa, soy culpable de tal cosa. Y la idea de eso es que los golpes, la vibración que generan estos golpes, lo que hacen es rascar de los huesos, sacar de los huesos la negatividad que quedó ahí, que quedó grabada sobre los huesos. ¿Para qué? Para que quedemos libres y demás. Entonces, en los huesos queda impregnado todo eso. Es como las cookies de las páginas web. Cuando tú entras a cualquier página web, las cookies, cuando tú le das a aceptar, lo que le estás diciendo es, hey, yo entro a esta página seguido, por consiguiente, para que no se demore tanto el tiempo de carga y le sea más fácil a este computador, por favor, guarden como una especie de memoria para que cuando yo vuelva a entrar a la página sea más rápido y carguen las cosas más rápido. Entonces la negatividad funciona así y la positividad también. Cuando tú haces un acto negativo, la primera vez es súper difícil, como por ejemplo alguien mata a alguien, la primera vez es traumático y demás, pero si la persona continúa matando, la segunda es menos difícil, la tercera es menos difícil hasta que llega un punto en que se insensibiliza completamente ante el acto negativo. ¿Por qué? Porque hay tanta negatividad, tantos cookies negativas en sus huesos, que ya es fácil hacer el acto negativo.
Y lo mismo pasa con lo positivo. De pronto una persona es orgullosa y le cuesta dar un elogio sincero a alguien, pero lo hace. Y al principio es incómodo, pero lo sigue haciendo y lo sigue haciendo hasta que llega un punto en que es capaz de decirle a las personas las cosas que admira y que alaba de ellos de una forma simple. Pero bueno, todo eso queda grabado en los huesos, los méritos y las cosas negativas. Y los huesos son los que van a hablar en el final de los tiempos, cuando llegue el Mesías y se acabe todo esto, van a ver los huesos de las personas, por eso no se recomienda quemar a la gente, aunque si ya se quemó un familiar o incluso si tú has decidido que te quieres, que tú quieres ser cremado cuando mueras, está bien, hay una perfección detrás de eso, pero se recomienda no porque en los huesos está como toda la memoria de esa vida y cuando se queman es como si esa memoria no valiese y tuviese la persona que reiniciar todas las enseñanzas en una próxima vida, si es que decide reencarnar. Pero repito, hay una perfección. Si a alguien lo cremaron, está perfecto porque su alma sabe que eso iba a pasar y de pronto es ahora una vida de prueba y no quería grabar nada de lo que había ahí. Bueno, no sé, el alma sabe qué es lo que hace. Es por eso que dice que las vigas de la casa de una persona, es decir, los huesos, testifican, porque ahí está grabada toda la información, cosas que ni siquiera sabemos, incluso cosas que ni siquiera son de esta vida, que son de vidas anteriores o que son de nuestros ancestros, están ahí. Y por eso, ten mucho cuidado cuando juzgues o cuando emitas un juicio, dónde está tu corazón en ese momento, porque van a utilizar la misma medida para juzgarte a ti. Y no solo te van a juzgar por lo que tú haces, es decir, si tú juzgas a alguien porque se acuesta, una mujer porque se acuesta con varios hombres, porque se prostituye, entre comillas, y tú dices, no, pero es que yo nunca me prostituyo. Ok, pero hay otros aspectos en tu vida que de pronto sí te has prostituido y de pronto son cosas que hicieron tus ancestros y son cosas que tú hiciste en vidas pasadas. Vamos a sacarte, como decimos coloquialmente, los trapitos al sol, es decir, los trapitos al sol, es decir, sacarte esas cosas que son tan privadas y que están muy escondidas al escarnio público. Ya que tú estás utilizando eso, pues nosotros tenemos el derecho, está hablando el universo, de hacerlo contigo. Y también dice que estas vigas de su casa son los huesos, el comentarista aquí dice que del cráneo, que están construidos sobre el cerebro, que es agua. Sobre esto está escrito en Salmos que quien recae sobre los vigas de sus cuartos en las aguas. No hay mucho por decir en esto, simplemente es que el cerebro es un emisor y un receptor de frecuencias. Y ahí es donde, si bien se mide dónde está el corazón está en esa posición, la intención emocional está ahí, es dependiendo de los intelectos que la persona ha sido capaz de precipitar sobre su emoción. O sea, lo que su cerebro, que es el asiento de su inteligencia, le ha permitido procesar. Y entre más intelectos una persona precipita, más inteligente emocionalmente se tiene que hacer. Eso es el trabajo espiritual, hacerse más inteligente emocionalmente a través de la precipitación de intelectos divinos. Y hay huesos que rodean esa agua porque esos intelectos divinos son la Torá, las leyes universales de cómo funciona el universo y demás, y donde se asientan, que sería el cerebro, está rodeado por esas vigas. Y pues cuando sale esa frecuencia que emite el cerebro, dependiendo de qué esté grabado en los huesos, también va a cambiar el mensaje o a repercutir. Entonces, no importa el hecho de que se haga un juicio, a veces es necesario hacer un juicio, como cuando el padre tiene que quitarle ciertos privilegios al hijo para que el hijo entienda una lección importante y si el padre no lo hace, sabe que puede encaminar al hijo hacia algo negativo. Entonces el padre, con todo el dolor en su corazón, tiene que decirle, hijo, no no te voy a seguir dejando hacer esto hasta que tú no aprendas esto. Le duele en su alma porque el padre quiere darle todo a su hijo, pero entiende que ese juicio que está emitiendo es importante para que el hijo pueda crecer y aprender, aunque le duela en su corazón. Y eso es lo que miden. El papá no lo está haciendo porque quiere hacer malo con el hijo, sino porque quiere darle una lección al hijo, una lección de vida importante para que el hijo crezca. Y lo hace con todo el amor y a la vez con todo el dolor del mundo. Y esa intención así es la que miden. Están diciendo, este padre, no importa lo que él hizo, su intención está en un amor puro hacia su hijo, entonces cuando lo juzguemos a él va a ser con amor puro hacia él. Y ya en este último verso, el verso 13, inician preguntando, ¿por qué en los huesos en vez de en la carne, en los tendones o en la piel? Es porque los huesos son blancos y
un texto negro no es reconocible excepto de que este sea escrito sobre lo blanco. Esto es similar a la Torá, la cual es blanca en el interior, el material donde está el texto, y lo blanco es lo externo, que sería pues la tinta con la que se escribió ese texto. Blanco y negro son la oscuridad y la luz. Hay oscuridad que es azul, sobre la cual está escrito en Salmos 139, verso 12, incluso la oscuridad no es oscura para ti. El azul es negro y es femenino al papel. Ya vamos viendo a dónde estamos llegando. Para terminar, el verso dice, además el cuerpo será eh, reacondicionado con sus huesos o sí, como que se vuelve a regenerar todo lo que había antes alrededor de los huesos. Por eso los méritos y los no méritos están grabados en los huesos. Y si lo que dicen esos huesos es merecedor, el cuerpo será revigorizado o regenerado con esos huesos. Si no lo es, no será regenerado y no tendrá resurrección de la muerte. Entonces empecemos ya para entender por qué es importante escribir los sueños en azul. Entonces comienza diciendo, bueno, ¿y por qué no los huesos, ni la carne, ni la piel? Bueno, esta es una explicación un poco larga, no la quiero hacer larga, pero cuando una persona se entierra y pasa el tiempo, lo único que queda de la persona son los huesos. Entonces, si se miran tumbas, lo único que quedan son los huesos, no quedan ni órganos, ni piel, ni nada. Salvo que una persona sea un justo 100%, su cuerpo no se descompone, pero si la persona no es justo 100%, hay chispas de luz que quedan atrapadas y como la conciencia del cuerpo es egoísta y quiere quedarse consigo esas chispas, lo que hacen es descomponer el cuerpo para que esas chispas que quedan atrapadas en el cuerpo puedan ser liberadas y puedan volver al trabajo que tenga que hacer. En cambio, el hueso no se va a desintegrar y va a durar lo que tenga que durar. Además, los huesos son tomados como blancos y ningún texto es reconocible excepto de que sea sobre el blanco. Es más, si tú tomas una hoja de color rosado o amarillo y escribes cualquier texto, eh, no se ve tan bien como cuando uno lo hace sobre una hoja blanca o de un color muy clarito. E incluso los colores muy claritos como azul, como gris, como rosadito, a veces ni siquiera se ve. Y la mejor opción siempre será escribir sobre algo en blanco. Hace referencia a que la Torah es como la Torah, su texto es negro, escrito sobre algo blanco, porque el blanco y negro son la oscuridad y la luz. La oscuridad no es negativa, solo tiene luz oculta o tiene deseo de luz para ser iluminada, porque en el momento que aparece la luz, pues desaparece la oscuridad. Pero aquí menciona una oscuridad que es azul, que no es negra, que es azul. El comentarista de este Zohar dice que ese azul es Malhut, la manifestación física, ¿sí? Es la acción, la manifestación. Y sobre esto de que hay oscuridad que es azul, en Salmos 139:12 dice que incluso la oscuridad no será oscura para ti. Cuando una persona está conectada, la oscuridad no es la oscuridad de la ausencia de luz, sino que es un momento o la oportunidad para que el uno ilumine la situación y dos saque la luz oculta que hay en esa situación. Entonces, el azul sería en este caso ese oscuro que no es oscuro para ti. Y aquí dice que el azul y el negro, que el azul es negro y es femenino al blanco. Bueno, ya al final habla de que cuando llegue el final de los tiempos, los huesos de las personas que todavía tengan huesos que no fueron quemados, o la verdad no sé, pues yo lo estoy opinando así, pero quién sabe, de pronto hasta el polvo de las personas que fueron cremadas también hable, no lo sé. Pero digamos que los huesos dicen, bueno, esta persona tiene esto escrito en sus huesos, en azul, porque son los méritos, y en negro esta negatividad. ¿Vale la pena que esta persona sea revigorizada, revitalizada? Sí, ok, listo. Se regeneran los huesos, los músculos, la carne, la piel, los órganos alrededor de esos huesos. Y esa persona regresa.
Pero entonces, ya yendo a la parte de por qué escribir los sueños en tinta azul, aquí estamos hablando de que el negro en los huesos escribiría la negatividad y el azul escribiría los méritos de la persona. Ahora, con esto no nos pongamos religiosos a que si tú escribes tus logros o tus éxitos en negro, entonces no se van a cumplir y se van a maldecir. No, 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 no. Elimina eso de tu mente instantáneamente. A lo que voy es que cuando una cosa, o sea, cuando tú copias el modelo de algo, una persona, digamos, una persona se vuelve musculosa y dice, este es mi entrenamiento. Y seguramente tú sigues ese entrenamiento al pie de la letra, de la forma en la que él lo hizo, muy seguramente vas a obtener resultados que esa persona obtuvo. Entonces, lo mismo, si las leyes universales deciden que escriben en azul sobre los huesos los méritos de una persona por los cuales puede ser revigorizado, regenerado su cuerpo para vivir en el final de los tiempos, para tener esa experiencia, pues tú, tus deseos, las cosas que quieres que se manifiesten, ¿cómo no las vas a escribir sobre una hoja en blanco? Es más, un día hazlo, todos los sueños, todas las cosas que se te ocurran, ni siquiera, por muy locas que sean, nunca te preocupes por el cómo no es de tu incumbencia, escríbelas en azul y vas a sentir algo diferente, porque cuando tú utilizas tu mano para escribir, no en un computador, tu mano propia para escribir en el papel en blanco con la tinta azul, mientras estás visualizando eso que quieres y le estás metiendo la intensidad emocional como si ya lo tuvieras, al escribir tú se activan decenas de miles de caminos neuronales y eso hace que se sienta aún más, porque es una manifestación cuando lo estás escribiendo, aún más cerca la manifestación de eso que deseas. Entonces la recomendación, hacerlo en presente como si ya lo tuvieras, sentirlo como si ya lo tuvieras y pensar que ya lo tienes. Y como estamos haciéndolo semejante a los méritos que quedan grabados en los huesos, cuando uno hace algo al pie de la letra, pues obtiene resultados semejantes. Entonces, es como si tú estuvieras escribiendo un mérito tuyo, que es un objetivo grandioso para ti, es como no escribirlo en azul. Entonces, esta es la razón metafísica de por qué se debería escribir en azul. Agradezco a la vida que me haya dado este entendimiento y que lo pueda estar compartiendo contigo. ¿Cuál sería el paso a seguir? Hazte de un cuaderno de esos que son argollados, que sea completamente en blanco las hojas y con un esfero de tinta azul empiezas a escribir los sueños que cualquier idea que se te venga, uy, sería genial tener esto, sería genial hacer esto, sería genial emprender en esto, sería genial viajar a tal sitio. Escribes esto, yo viajo a tal lado, yo hago tal cosa, yo tengo tal cosa. Lo escribes en presente como si ya fuese una realidad en tu vida y lo dejas ahí. Eventualmente, puede ser incluso diariamente, vas revisando las cosas que tienes escritas e incluso conforme vayan ocurriendo ciertas cosas en tu vida que van a ocurrir simplemente para que tú pulas, o sea, cosas que parecen indeseables, pero en el fondo son indeseables, es para que tú le digas a la vida, esto no es lo que quiero, esto es lo que quiero. Entonces, arrancas las hojas que tengas que arrancar y repites a escribir con esas nuevas directrices. Si de pronto hay un sueño que te dice, no, esto ya no lo quiero, pues lo quitas la hoja, escribes de nuevo las cosas. E incluso si no hay ningún cambio, incluso también es bueno quitar la hoja y volver a escribir los objetivos, porque, repito, al mover tu mano se activan muchas rutas neuronales que hacen que nos pongamos más cerca de las cosas que deseamos que se manifiesten. Entonces, repito, hazte con un cuaderno argollado, o sea, los que tienen como argollas en el lomo, y que sea totalmente en blanco, un esfero de tinta azul y empieza a escribir cosas, las cosas que tú deseas que pasen. No importa cuán locas son, repito, el cómo no es de tu incumbencia, deja que la vida te sorprenda. Entonces espero de que esta explicación te sirva mucho para que tú te acerques a tus objetivos, que sea un ejercicio muy práctico para que tú puedas manifestar las cosas que deseas. Y bueno, en la descripción de este episodio vas a encontrar un enlace donde puedes unirte a un grupo de la antesala del poder, que es un chat en WhatsApp, y allí estaremos compartiendo más recursos para seguir ayudando en tu camino de evolución. Eh, bueno, cualquier pregunta que tengas, déjala en los comentarios y la iremos respondiendo. Cualquier tema que quisiera que hablemos, también déjalo en los comentarios. Con todo gusto podemos conectar y si se puede y si están mis capacidades, la estaré respondiendo. Que tengas un buen día. Que tus sueños se hagan realidad.